vamos a ver la psoriasis. Psoriasis se va a presentar en pacientes de cualquier edad. Literal, puede ser desde como los 16 años hasta los 40 años, 60 años. Los dos sexos están afectados de igual manera. Esto se considera una enfermedad autoinmune porque tenemos involucramiento de los linfocitos T. Linfocitos T CD8 positivos y linfocitos T CD4 positivos. El paciente se va a presentar con, digamos, placas color salmón, o sea, como naranjita, de hecho, como este color, principalmente en las regiones extensoras. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí, vamos a tener la lesión. Y también otro sitio característico puede ser el cuero cabelludo. Y a veces también los tenemos en la cara, pero eso ya es más raro. Los sitios clásicos es en las regiones extensoras y en el cuero cabelludo. Entonces, una cosa es que la lesión va a ser así como color salmón. Y otra cosa es que vamos a tener ya como una placa color plata superimpuesta en la lesión. Entonces, digamos, si esta es la lesión, vamos a tener aquí como una escama color plateado, y eso va a ser característico. Entonces tenemos un paciente y tiene una lesión así como color salmón y luego vemos como una lesión como plata, así color como gris plata, es básicamente psoriasis. Para diagnóstico no necesitamos ninguna prueba diagnóstica, literal nada más por la clínica, pero podemos hacer biopsia. Hay circunstancias donde no está muy claro si el paciente tiene psoriasis o no. Entonces en esos casos es cuando hacemos biopsia, cuando no estamos seguros. Y en la biopsia lo que vamos a ver va a ser... En la biopsia lo que vamos a ver va a ser un aumento del estrato espinoso, una disminución del estrato granuloso. Vamos a tener paraqueratosis. Paraqueratosis quiere decir que tenemos retención de núcleo en el estrato córneo. Vamos a tener acantosis. Esto es que vamos a tener un aumento del grosor del estrato córneo y el estrato espinoso, y vamos a tener adelgazamiento, o digamos va a estar más delgada la epidermis, pero nada más en la región que está por arriba de la dermis, porque ya vimos que estamos teniendo en menor o mayor grado un engrosamiento de la dermis. Entonces, para que quede claro, voy a poner un esquema. De todos modos, estos términos ya lo vimos al inicio de la lista de reproducción de dermatología. Entonces tenemos la dermis, aquí está la dermis, y vamos a tener las papilas dermales. Entonces esas son las papilas dermales, y entre la papila dermal y lo que vendría aquí, que es la epidermis, todo esto va a ser lo que se llama rete-rípies o las crestas de rete. Todo esto. Entonces toda la parte de la dermis que se encuentra entre las papilas dermales, o digamos que no son las papilas dermales, y lo que vendrá aquí, que es la epidermis, son las crestas de rete. Ahora vamos a poner la epidermis. Entonces de la epidermis ya sabemos que tenemos las 5 capas. La primera capa va a ser el estrato basal. Esto es el estrato basal. La siguiente capa va a ser el estrato espinoso. Aquí vimos que tenemos aumento del estrato espinoso, entonces lo voy a poner muy grueso. Esto va a ser el estrato espinoso. Y recordemos que en el estrato espinoso tenemos los queratinocitos. Entonces, si estamos diciendo que tenemos un aumento del grosor del estrato espinoso, básicamente esto va a ser porque tenemos proliferación de los queratinocitos. Entonces, esto es en el estrato espinoso. Luego vamos a tener el estrato granuloso, pero dijimos este está disminuido, entonces lo voy a poner así muy delgado. Esto es el estrato granuloso. Luego vamos a tener el estrato córneo. A veces tenemos el estrato lúcido, pero esto es nada más en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. De manera general casi no tenemos el estrato lúcido. Entonces solo voy a poner ya el estrato córneo. Aquí voy a poner el estrato córneo. Este va a ser el estrato córneo. Y aquí en el estrato córneo también tenemos queratinocitos. Pero los queratinocitos del estrato córneo ya no tienen núcleo. Entonces
Si ponemos un queratinocito normal, digamos, este es un queratinocito normal, ya no tiene núcleo. Ya no tiene núcleo. Una vez llegado aquí al estrato córneo. Pero los pacientes que tienen psoriasis, los queratinocitos que ya están en el estrato córneo van a ser queratinocitos que todavía van a tener el núcleo. Y eso se llama paraqueratosis. Ahora vamos con... Ya vemos que vamos a tener más delgada la epidermis, que se encuentra por arriba de la dermis. Entonces nada más esta región va a estar más delgada de lo normal. Ya vemos que aquí vamos a tener más grosor porque tenemos un aumento del estrato espinoso. Pero la región que está por arriba de la dermis va a estar más delgada. Y esto quiere decir, aquí, en las papilas dermales, es donde tenemos los vasos sanguíneos. Aquí están los vasos sanguíneos. Así van los vasos sanguíneos. Y si está más delgada aquí la epidermis, los vasos sanguíneos pues están expuestos. Este es, si el paciente se llega a rascar la escama, la placa, se va a quitar la epidermis. Y la epidermis ya vemos que en esta región está muy delgada. Entonces, si se rasca la placa, la lesión, se van a exponer los vasos sanguíneos de la dermis. Entonces, si se exponen los vasos sanguíneos de la dermis, aquí se van a ver puntitos rojos. Entonces, vamos a tener puntitos rojos, que es lo que se llama el signo de Outpist. Que esto es eso, cuando el paciente se rasca la escama, tiene lesión a la epidermis porque esta región es muy delgada y entonces los vasos sanguíneos quedan expuestos y entonces se van a ver puntitos rojos. Eso es un signo característico. Otro signo característico va a ser el signo de Koebner. El signo de Koebner es el paciente, puede ser que no tenga las lesiones, pero va a desarrollar las lesiones con mínimo trauma. Por ejemplo, tenemos el paciente, no tiene ninguna lesión y, por ejemplo, choca, en este caso choca con el pizarrón, entonces en donde chocó se le va a hacer la lesión, entonces luego va a tener una placa color salmón y finalmente puede tener la escama así color plateada. Pero ese es el signo de Koebner. El signo de Koebner es el paciente desarrolla la lesión cuando tenemos mínimo trauma. O sea, puede ser severo, pero con mínimo trauma ya desarrolla la lesión. Para tratamiento de psoriasis, como es una enfermedad autoinmune, vamos a dar los corticosteroides de manera tópica. Y a veces damos análogos de vitamina D y de vitamina A. Esto es porque, recordemos, tenemos un paciente y le estamos dando corticosteroides. No es la mejor idea del mundo tener el paciente todo el día en corticosteroides. Entonces tenemos que ir disminuyendo la dosis. Y recordemos que nunca bajamos la dosis de súbito. O sea, si tenemos un paciente en corticosteroides, tenemos que irle bajando poco a poquito la dosis de corticosteroides. Y en lo que le vamos bajando la dosis de corticosteroides, le vamos a agregar un análogo de vitamina A o de vitamina D. Esto nos ayuda a que no sea tan súbito, tan brusco el cambio de ir disminuyendo los corticosteroides, aunque sea de poco en poquito. Esto nos ayuda a eso. Entonces, análogos de vitamina D, el clásico que sea es calcipotreona. El análogo de vitamina A que se va a dar es teratoteno. Y vamos a dar también, depende de la severidad del paciente, pero si ya tenemos deformidad de las articulaciones, entonces vamos a dar infliximab. Que es un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa. También, si ya no podemos controlar al paciente con corticosteroides, vamos a dar infliximab. Y como último recurso vamos a dar metotrexato. Esto es porque de todos los efectos adversos que podemos tener de los medicamentos que utilizamos, el que tiene más efectos adversos es el metotrexato. Porque efecto adverso del metotrexato es hepatotoxicidad y fibrosis pulmonar. Aparte de que hace mielosupresión en menor o mayor grado. Pero bueno, entonces ya el último recurso va a ser metotrexato. Y esto va a ser especialmente cuando el paciente ya viene con deformidades. Recordemos que los pacientes con psoriasis, más o menos el 10% de los pacientes pueden tener artritis psoriásica, que esto es, van a tener pues deformidad de las articulaciones. Y en estos casos es cuando ya de por sí tenemos que dar metotrexato, casi independiente de los síntomas que tenga el paciente. Ya nada más con la deformidad damos metotrexato. También vamos a dar ácido salicílico. Esto va a ser antes de dar los corticosteroides tópicos, porque si tenemos que el paciente tiene
así la lesión color salmón, y encima tiene la placa color plateada, aunque demos el medicamento tópico, pues no le va a servir porque tenemos la placa, la escama, que está bloqueando que el medicamento finalmente sí termine pues en la piel del paciente, porque tenemos la placa que nos está pues poniendo una barrera. Entonces lo que hacemos es damos ácido salicílico, porque el ácido salicílico nos va a destruir la placa color plateada, la va a destruir, y entonces va a quedar expuesta la lesión color salmón, y entonces ahí ya vamos a poner los corticosteroides tópicos. Entonces primero vamos a dar ácido salicílico, y ya una vez que se quita la placa vamos a dar los corticosteroides, o lo podemos dar al mismo tiempo, corticosteroides tópicos. También vamos a dar los análogos de vitamina D y de vitamina A. Si eso no funciona, vamos a dar infliximab. Y ya como último recurso vamos a dar metotrexato, o en el caso de que tengamos la deformidad de las articulaciones, vamos a dar metotrexato. Hay otros medicamentos que se están utilizando, como es por ejemplo ustekinumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra de la interleucina 17. Pero esto ya es para casos más severos que no responden a la terapia normal. También si el paciente no mejora con los corticosteroides, podemos hacer radiación con luz ultravioleta, pues para dañar la escama. Pero hay que tener cuidado porque si hacemos radiación ultravioleta, ya sabemos que tenemos riesgo de producir cáncer. Entonces, si el paciente, por alguna razón, está inmunocomprometido, no vamos a dar radiación ultravioleta. Pero fuera de esto, si los corticosteroides no funcionaron, otra alternativa es dar la radiación ultravioleta. Pero si está inmunocomprometido no lo vamos a hacer. O si tiene cáncer, tampoco le vamos a dar la terapia ultravioleta. Y si damos la terapia ultravioleta, tenemos que añadirlo con Storalen, que hace que sea más fácil la absorción de la luz ultravioleta. Entonces, los pacientes que tienen psoriasis van a ser pacientes de los dos sexos. Es una enfermedad autoinmune porque tenemos involucramiento de los linfocitos TSD4 positivos y los linfocitos TSD8 positivos. Vamos a tener, si hacemos una biopsia, que sería en cuyo caso que no esté clara si el paciente tiene la psoriasis, vamos a ver un aumento del estrato espinoso, vamos a ver disminución del estrato granuloso, vamos a ver paraqueratosis, que es retención del núcleo en el estrato córneo, vamos a ver acantosis, que es que tenemos pues crecido el estrato córneo. Otra cosa que se me pasó a mencionar es que vamos a tener los abscesos de Monro. Estos abscesos van a ser abscesos estériles, o sea, no es que tengamos bacteria, sino que nada más vamos a tener infiltrado de neutrófilos. Entonces no tenemos bacteria, pero tenemos infiltrado de neutrófilos. Estos se llaman microabscesos de Monro. Y esto también es característico. Esto también lo vamos a encontrar en la biopsia. Para tratamiento ya vemos que vamos a dar primero el ácido salicílico para quitarnos la costra, como la placa color plateada. Y ya cuando se quita o al mismo tiempo, ya que tenemos la lesión color salmón, que principalmente está en las superficies extensoras, vamos a dar corticosteroides. Corticosteroides que damos es, por ejemplo, betametasona. Si no funcionan los corticosteroides, podemos dar, por ejemplo, infliximab, que son anticuerpos en contra del factor de necrosis tumoral alfa. Si no funciona, ya como último recurso damos metotrexato, o independientemente de la severidad de los síntomas, si ya tenemos deformidades de las articulaciones, vamos a dar metotrexato. Pero recordemos que metotrexato tiene efectos adversos como hepatotoxicidad y fibrosis pulmonar. También como otra alternativa damos terapia de radiación ultravioleta, pero no se le puede dar a los pacientes que están inmunocomprometidos o a los pacientes que tienen cáncer. Y si vamos a dar radiación ultravioleta, tenemos que acompañarlo de una cosa que se llama Psarolane para que se absorba mejor la luz ultravioleta y tenga más efecto. Ahora, los pacientes que les vamos a dar corticosteroides, les damos vitamina A y les damos vitamina D. Y siempre, si vamos a dar infliximab, hay que pedir estudios de laboratorio, porque recordemos que infliximab tiene riesgo de hacer reactivación de la tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que el paciente no tiene tuberculosis antes de empezar el infliximab. O sea, le vamos a pedir la prueba del PPD. Y también le vamos a pedir otras cosas, como es pedirle una biometría hemática completa. Y también tenemos que pedir pruebas de función hepáticas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.